A leer los versículos de Juan capítulo 14, versículos 22 al 26. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra de Dios. Hace unas semanas atrás estábamos viendo este tema relacionado con la realidad de la obediencia y veíamos ahí en este texto de Juan capítulo 14, en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vimos claramente cómo esto hace una conexión entre el amor hacia Cristo y obedecerlo. ¿Cómo vamos a amar a Jesús? Respuesta, guardando sus mandamientos. ¿Cómo somos capacitados para obedecer y guardar sus mandamientos? Respuesta, por medio del poder sobrenatural del ayudador, de este consolador, del Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Y es el mismo Espíritu quien aplica la verdad de Dios a nuestras vidas. Y esta verdad ya está escrita, procede de las Escrituras, para que cada creyente en el siglo XXI, en el siglo X, en el siglo V, tenga exactamente la Escritura inspirada por Dios y pueda ser instruido en verdad, en justicia. No cambia, no ha cambiado y no cambiará. Comprendiendo que la iglesia debe tener una alta reverencia, estima por las sagradas escrituras, entonces cada uno de nosotros participamos en la búsqueda de esa realidad de la palabra de Dios, en la búsqueda de crecer en el conocimiento de aquel que dio su vida por nosotros, ya que hemos sido obsequiados con un corazón nuevo, que podamos inclinarnos a conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amar a Cristo y a todos los que son sus corderitos. Ese es el mensaje que va fluyendo de la Escritura como un resumen bien corto, pero bien específico, para que cada uno entendamos que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Por eso en este día vamos a ver 3 marcas del creyente. 3 marcas del creyente hacia la palabra. Y esta va a ser la realidad de la palabra. 3 marcas del creyente. Y en primer lugar vamos a ver que el creyente atesora la palabra. Y usted puede fijarse en sus boletines, tiene un blanquito ahí, y eso está con todo el propósito y con todo el amor de que usted pueda conseguir algo para escribir y pueda apuntar por lo menos esa parte que está en blanco, para que sea animado a escudriñar, a entender, atesora la palabra.
y eso está en los versículos 22 a 23, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La expresión de los versículos 19 y 21 que estuvimos viendo unas semanas atrás, dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, y me manifestaré a él, al que me ama. Jesús había hablado claramente acerca de una manifestación, y voy a aclarar qué significa esto, de una aparición, de una forma de comunicarse, de una forma de hacer presencia por medio de su Espíritu. Judas, no el traidor, por eso Juan fue bien específico, es uno de los discípulos de Cristo. Y él había entendido claramente lo que el Señor estaba comunicando. Él está hablando por la pregunta que está en el aire, de acuerdo a este tema que se ha traído por parte de Cristo. ¿Cuándo establecerás tu reino en la tierra para que todos se sometan a ti? Si tú te vas y ya no te vas a manifestar al mundo, si tú te vas y ya el mundo no va a poder verte jamás, entonces, ¿cómo vas a establecer tu reino en la tierra para que todos se sometan a ti? El apóstol Judas tiene una insatisfacción que le preocupa. ¿Va solamente a enseñarnos tu reino a nosotros? ¿Te manifestarás a nosotros? Pero ¿por qué no te vas a manifestar al mundo? ¿Qué de los demás? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a ser desafiada Roma y todo su imperio si ni siquiera te vas a parecer a ellos? Eso es lo que está detrás de esta pregunta. En sí fue un desafío para los discípulos, para los seguidores de Cristo, entender que no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. No nos toca entender esto. Judas, los discípulos, los seguidores de Cristo, aún el propio Juan el Bautista, estaban con la misma idea. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O la pregunta de Judas: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, pero no al mundo? ¿Qué está sucediendo? Todos girando sobre la idea que no va a traer el juicio en este momento. Los profetas del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, miraban hacia la profecía y podían ver claramente el día del Señor, grande y terrible. Dios poniendo todas las cosas en su lugar, pero no habían visto que esa venida, ese adviento, esa venida del Señor tendría dos momentos en nuestra historia. Uno llegando como un bebé y el otro llegando como el rey. Los judíos habían entendido esto por medio de las profecías, pero estos discípulos entendieron que él estaba diciendo
que Él sí se va a manifestar a ellos. Que el mundo no lo va a ver más. Que en lugar de manifestarse al mundo, lo que va a pasar es lo siguiente, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En lugar que el mundo vea la manifestación del Hijo de Dios, los que le aman a Él, los que aman al Hijo, el Padre, dice Jesús, el Padre le amará y vendrán. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo, por medio del Espíritu Santo, para hacer morada con el que ama al Hijo. Entonces va a haber una manifestación. Va a llegar con ellos. Dice, vendremos en forma plural, bien clara. Ahora estamos viendo que cosas mayores harán los creyentes porque el Hijo va al Padre. ¿Se acuerda de ese texto? Noten que las palabras vendremos y haremos, ambas están en primera persona y en plural. ¿Cuál es la pregunta que está en el aire? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros solamente y no a los demás? Jesucristo está respondiendo: mi Padre y yo estaremos cara a cara con el que me ama, y estaré con él, morando con él, junto con él para siempre, por medio de mi Espíritu. Vendremos a él. Habla de esa cercanía de cara a cara, y haremos morada con él. Habla de esa permanencia, de que quedarán en forma de morada. Jesús está afirmando que Él sí se va a manifestar junto con el Padre y el Espíritu Santo, con el creyente y no al mundo. El mundo no va a ser testigo de esto. El mundo no va a recibir esto. Esta gloriosa declaración tiene como condición el que ama al Señor. Y creo que aquí la mayoría de los cristianos dicen, pues ahí estoy yo. Yo amo al Señor. Y algunos dicen, amén. Yo amo al Señor, y es cierto, yo lo amo. La pregunta es, ¿cómo lo demuestras? Tú puedes decirlo, pero ¿cómo lo haces? Jesús inserta una condición objetiva. Dice que el que le ama, su palabra guardará. El que le ama, guarda su palabra. Ya estamos hablando específicamente de qué relación tenemos con la palabra de Cristo. ¿Tiemblas y temes cuando escuchas la palabra, o te da igual? Su palabra debes de atesorar como el que ha encontrado un tesoro en el camino y fue y vendió todas sus posesiones para ir a comprar aquel terreno para quedarse con el tesoro. Así debemos de atesorar su palabra. ¿Qué nos daremos porque la palabra de Dios esté fluyendo en nuestra vida y en nuestros alrededores? ¿Qué nos daremos? ¿Acaso no otros hermanos dieron sus vidas para que nosotros pudiéramos disfrutar de su palabra en nuestro idioma? Muchos lo hicieron.
siendo perseguidos, siendo torturados, siendo aislados de sus propias familias, para que usted y yo pudiéramos tener la Biblia en nuestro idioma. Esta forma de guardar su palabra está relacionada con cuánto amor tienes por el Señor. Aunque inmediatamente esta promesa se refiere a Pentecostés, cuando el Señor descienda en su espíritu en el día de Pentecostés, durante el tiempo presente, desde esos días del día de Pentecostés a estos días, hasta el tiempo que regrese nuestro Señor Jesucristo, esa promesa está activa y sucede por medio de la iglesia de Jesús. El creyente verdadero atesora la palabra para vivir deleitándose en conocer a su Señor y vivir en una esperanza viva de un fin verdadero, amplio, hermoso, donde los pies de Cristo aparecerán aquí en la tierra para reinar, para glorificarse sobre todas las cosas y poner por estrado a todos sus enemigos. En realidad, ese fin es el principio. Es el principio de cielo nuevo y tierra nueva. Es el principio de no más dolor, no más aflicción. Lo contrario a no guardar la palabra es no amar al Señor. Punto número 2. El creyente se inclina a escuchar la palabra. En el primer punto estamos viendo un atesoramiento. ¿Cuánto necesitamos de la palabra? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para que la palabra de Dios esté abundando en nuestros corazones? ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir para que la palabra de Dios esté corriendo en nuestros alrededores? Este segundo punto es, ¿cuánto te inclinas a escuchar la palabra? Dice el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Es así de sencillo. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La primera parte de este versículo expresa lo mismo que expresa el versículo 23, pero en una forma negativa. El que no me ama. Y eso es muy importante cada vez que la Biblia repite lo mismo, y cuando lo repite en una forma positiva y luego en una forma negativa, pongamos atención. El Señor quiere que entendamos lo que Él está diciendo. Esta repetición es importante para que inclinemos nuestros oídos para escuchar. El que guarda su palabra ama al Señor y se inclina a escuchar su palabra. La palabra que los discípulos escucharon desde los labios del Señor Jesús no es nada independiente a la palabra del Padre, porque están en completa armonía. Para disfrutar de la promesa del Espíritu Santo, amarle y guardar sus mandamientos, el amor a Cristo viene siendo esa motivación que nos lleva a inclinarnos
para escucharlo, para escuchar su palabra con atención. Hermanos, vivimos en un mundo que está completamente distraído en entretenimiento, en teléfonos, en lo que sea. Mucha distracción, que cuando la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, haya un corazón ahí que se incline a escucharla. Necesitamos una actitud correcta hacia la palabra y necesitamos una actitud determinada con una gratitud sobresaliente para que nuestras vidas queden rendidas a las normas del Rey que Él mismo ha establecido. Actitud con C es la motivación. Aptitud con P es la capacidad o la habilidad que tenemos para ser. Actitud con la motivación es el amor que tenemos al Hijo de Dios. Aptitud es la capacidad de guardar la palabra del Hijo de Dios. Una actitud correcta puede ser una postura, como enseña la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si ese es nuestro punto de partida, entonces vamos a comprender lo que enseña la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre, todo ser humano mentiroso en comparación con la verdad de Dios. Una aptitud diligente, una actitud correcta nos lleva a esa forma, a esa postura, y una actitud correcta nos lleva a estudiar la inerrancia de las Escrituras. Una actitud diligente es la actitud que habla de la disposición del corazón, mientras la aptitud habla de la capacidad de desarrollo en tu vida. La actitud correcta te lleva a la capacidad de desarrollo. Si tú te inclinas hacia la palabra de Dios, entonces el desarrollo que viene por esa inclinación, por esa motivación, va a ser algo palpable. Si escuchas con reverencia la palabra, si la atesoras y te inclinas por la palabra, entonces tu capacidad deliberada de memorizarla, de meditarla, de estudiarla, de aplicarla en tu propia vida va a ser algo tangible, o sea, palpable. Se va a hacer evidente. Escuchemos, o más bien leamos lo que dice Santiago, y quiero que vayamos ahí. Vayan a sus Biblias al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Santiago está hacia el final del Nuevo Testamento, de la Biblia. Si usted llegó a Apocalipsis, se pasó. Entonces, pasando Hebreos, ahí está Santiago. Antes de Pedro, ahí lo va a encontrar. Capítulo 1, versículo 25. Dice así
Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la de la libertad, y está hablando de la palabra de Dios, la palabra que liberta, que es la palabra de Cristo, que es la palabra del Evangelio, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Notemos lo que este versículo está diciendo. No siendo oidor olvidadizo, ese es nuestro problema. Por eso somos comparados como cubetas rotas, que recibe mucha agua, pero no la detiene, porque se derrama. Y esa es nuestra naturaleza, de ser oidores olvidadizos, sino hacedor de la obra. Dice, este será bienaventurado en lo que hace, porque encontrará gozo en hacer lo que la palabra de Dios instruye. No podemos ser oidores olvidadizos después de haber creído la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta es la palabra de Cristo, que está alineada completamente con Dios y que está en perfecta armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la ha traído a nuestras vidas. Quiero hacer una pausa ahí. Dios le ha placido darte a conocer su palabra. ¡Qué privilegio! ¿Cuántas personas no pasan por esta vida y nunca van a conocer su palabra? Nosotros creemos por fe, y lo cantábamos al principio, no por vista. Ahora esta fe no es un dado al aire ni un tiro a la suerte, sino que es tangible, es palpable. ¿De qué manera? Porque le creemos a Dios acerca de su Hijo, le amamos a su Hijo, no solo con afecto, esto es la actitud, sino con una capacidad de ser enseñados por Él. Esa es la actitud. Quiero ser enseñado por Él. Ese es mi desarrollo. Eso es lo que me estoy proponiendo ahora, que estoy pensando en resoluciones. Quiero ser enseñado por Cristo, por medio de su palabra, buscando que mi estilo de vida esté completamente alineado en lo que entiendo que es la persona de mi Señor. Quiero vivir para Él. Me encantaría escuchar de aquellos que dicen, quiero morir para Él. Vamos ahora, estamos haciendo ejercicio este día, al Salmo número 119, que fue el salmo que leímos en este día, para que así los que están medio dormidos vayan despertando y vayan diciendo, aquí vamos a, a buscar en la palabra lo que es necesario que aprendamos en este día. Salmo 119, los versículos 111 y 112. Este es el último versículo que vamos a buscar. De ahí vamos a regresar a Juan 14. Pero qué privilegio, hermanos. Qué privilegio que hoy tengamos la palabra de Dios para leerla, para entenderla juntos.
El salmista dice en el Salmo 119, versículos 111 y 112, que leyó el hermano Brandon hoy: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Por heredad he tomado tus testimonios. Testimonios en el Salmo 119, en el Salmo 19 y en muchos de los salmos se refiere a la ley de Dios, que es lo mismo que la palabra de Dios. Son sinónimos. Testimonios, la ley, el temor a Jehová. Todas estas son palabras que significan lo mismo, que apuntan a lo mismo. Los preceptos, los mandamientos, todo es la palabra de Dios. Dice el salmista: yo los tengo por heredad. O sea, los tengo atesorados. Esto es algo muy valioso para mí. ¿Por qué? Porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné. Eso es lo que estamos buscando en este punto aquí. Que inclinó su corazón para cumplir los estatutos. Otra palabra para la palabra de Dios. Y de continuo hasta el fin. Esa palabra es para nosotros, hermanos. Es para que nos gocemos, para que nos deleitemos, porque son medicina para nuestro cuerpo, son el motor del gozo de nuestra salvación. La palabra de Dios es suficiente para hacernos sabios. Esa es la actitud y nos equipa para toda buena obra. Esa es la aptitud. Una vida que ha sido impactada por la solidez, la firmeza y la garantía de la palabra de Dios tendrá asimismo un sentido de gratitud sobresaliente. Va a haber gozo, va a haber alegría. Estos son los bienaventurados, los súper felices que llenan la tierra con la gracia y la esperanza por esa gratitud sobresaliente. Como el bienaventurado del Salmo 1, que lo hemos usado muchísimas veces, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Las personas más felices de la tierra son las personas más agradecidas por lo que han recibido. Un creyente que ha sido librado de la eterna condenación, que ya no tiene que pretender más, pues ha sido perdonado única y exclusivamente por ese pacto eterno que Dios ha hecho según su nombre. Dice nuestra confesión de fe de Londres de 1689, abro cita, en el capítulo 8, en el párrafo 5, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para que todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Dios logró esto por medio de Cristo, para que usted y yo fuéramos incluidos en este plan eterno, en este plan de redención, de ser herederos
de esta hermosa, su palabra. El bienaventurado del Salmo 1 se deleita en la ley del Señor. Esa es la actitud. Y en su ley medita de día y de noche. Esa es su aptitud. El Espíritu de Cristo nos capacita nuestra voluntad para que llegue a ser libre y alegremente lo que la voluntad de Dios nos está exigiendo. Es por medio de esa libertad que nos ha dado el Espíritu de Dios a los hijos de Dios, para que obedezcamos, ¿qué cosa? La palabra de Dios, para que la entendamos, para que la consumamos, para que sea de nosotros, esté morando grandemente en nosotros. Muchos de nosotros nos recordamos quizá cuando fuimos niños y nuestros padres nos enseñaban algo y nosotros como niños íbamos y lo hacíamos con la determinación de hacer agradar a nuestro padre o a nuestra madre. ¿Recuerdas qué feliz te sentías? Probablemente no lo recuerdes ahora, pero en ese momento la felicidad de haber hecho aquello que tu papá o tu mamá te enseñó trajo una gran satisfacción en ti, en mí. Estábamos tan felices y nuestro agradecimiento brotaba porque nuestros padres nos habían enseñado algo y nosotros lo pudimos hacer. ¿Puedes pensar en algo similar cuando Dios te ha instruido para que hagas o dejes de hacer algo? ¿Te ves haciéndolo? Queremos que nuestras vidas estén llenas del celo de la palabra de Dios en nuestros corazones. Queremos venir al servicio del Señor con un sentido de búsqueda verdadera. Queremos escuchar la voz de Dios. Esa es nuestra actitud. ¿Cómo medimos nuestra aptitud? ¿Estamos en el día del Señor comprometidos? ¿O venir a la casa del Señor es como una de las cosas que a veces toma prioridad y a veces no toma prioridad? Es algo que anhelamos. Tenemos el deseo, esa es nuestra actitud. Pero cómo lo llevamos a cabo es nuestra aptitud. Llegamos a la casa de Dios con suficiente tiempo para recibir a los hermanos, para interesarnos genuinamente de sus vidas. O hacemos como algunos que simplemente están corriendo contra el reloj para ver si llegan a las 12:30 en punto. Hermanos, el servicio comienza a las 12:30. No comienza más tarde. Es nuestra aptitud. ¿Está alineada con nuestra actitud? ¿O acaso nuestra actitud no refleja que amamos a Cristo? Que queremos escuchar de Él. Que si venimos a la casa del Señor, no es una tradición. Esto es una celebración de que Cristo resucitado ha logrado un pueblo para su gloria, para su honra, y que Él ha mandado que ese pueblo se reúna, se congregue todos los
primeros días de la semana. Eso es el día del Señor, el domingo. Y que no hay otra cosa que nosotros busquemos más en toda la semana que estar otra vez aquí con esa anticipación del día del Señor, el día glorioso, el día maravilloso, cuando Él aparecerá y todos los que estamos en Cristo resucitaremos juntamente con todos los hermanos que han ya ido a su presencia. Anticipamos ese día, anticipamos el regreso del Señor, anticipemos nuestra reunión con gran alegría. No lo pongamos como una prioridad menos. Tiene toda la importancia, toda una alta prioridad. Puedes notar una gratitud sobresaliente cuando te has inclinado a su palabra. Puedes notar un desarrollo diligente haciendo que la palabra de Cristo abunde en ti porque te has inclinado a la palabra. Todas estas son evidentes en ti o no lo son. Ese es el problema. Si lo dejamos en lo subjetivo, todos aman a Cristo. Amén. Pero Cristo dice, el que me ama, guarda mi palabra. Eso es objetivo, que quiere decir que se puede ver. Se puede ver. Se puede ver. Se puede medir. Es tangible. Es palpable. Trae evidencia. Es por esto que te exhorto en este día, hermano, amado hermano, amada hermana, examina tu vida y ves si amas al Señor Jesucristo, y si lo amas, de qué manera estás demostrando que te inclinas por su palabra, que es la misma palabra del Padre que le envió. Espero que me entiendas. No puedes amar a Cristo si no guardas su palabra. No puedes decir que amas a Cristo y no tienes una relación con la palabra. No puedes decir que eres un seguidor de Cristo o un cristiano y niegas la relación preexistente que tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, e ir en contra de esto es lo mismo que acusar a Cristo de un mentiroso. No puedes ser un cristiano que no cree en esa relación, porque le estaríamos diciendo a Cristo, tu palabra es mentira. Por eso las sectas que enseñan lo contrario no están en la historia de la iglesia. No están conectadas a la historia de la iglesia. Existen por periodos durante la historia, se deshacen, vuelven y se hacen, vuelven y se deshacen. Pero la iglesia de Cristo reconoce altamente la relación que tiene Jesús con el Padre, con el Espíritu Santo. Ahora el creyente no está solo, no es un huérfano. ¿Por qué? Porque el Padre que ve, que ama a su Hijo, viene a hacer morada juntamente con su Hijo.
no te deja en oscuridad, sino que tiene una relación directa con Dios a través de la luz que el mundo ya no puede ver. Pero los redimidos sí. Aleluya, decía el canto, cielo en la tierra. Cantemos los redimidos. Porque podemos ver esa luz. Porque podemos ver que los redimidos sí han sido iluminados con la palabra de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El creyente es iluminado con la palabra. Y dice el versículo, los versículos 25 y 26, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dios ha escogido revelarse al mundo entero en una forma general, por medio de la creación. Así que nadie tiene excusa. Todos conocemos su deidad y su poder por medio de las cosas creadas, dice Romanos capítulo 1. Entendemos y escuchamos con toda la creación la proclamación de la gloria de Dios que hacen los cielos cuando gritan a alta voz, sin lenguaje, sin palabras, ni voz, pero dan gloria a Dios, porque están haciendo exactamente a lo que fueron creados. Y Dios ha escogido revelarse solamente, escuche muy bien esto, a sus escogidos por medio de la Escritura. Ustedes me pueden ver a mí y notan ciertas características de mí porque estoy frente a ustedes y tienen ojos para ver. Ustedes pueden entenderme por medio de mi voz, la tonalidad que uso, la expresión de mi cara y aún mis gestos. Todos son formas de comunicación natural. Pero Dios ha escogido una forma de comunicación sobrenatural que solo los redimidos de Cristo pueden entender y pueden gozar. En nuestro oscuro mundo de engaño y de maldad, donde el reino de Satanás ha querido cegar los corazones para que no escuchen el evangelio, Dios ha iluminado, y ese es el tercer punto, el creyente es iluminado con la palabra. Dios ha iluminado con la palabra que es capturada por nuestros sentidos naturales, como es la vista, como es el oído, aún el tacto, y es iluminada a nosotros por medio de su Espíritu, para que nos dé vida, nos haga responder a esa palabra. En el primer libro, Dios escribió 2 libros. El primer libro es la creación, es un rollo. La creación lo vemos todos los días. Dios comunica su bondad, su sabiduría y su poder. En el segundo libro, que es la palabra de Dios, Él comunica su conocimiento de carácter, santidad, atributos de Él y su voluntad necesaria para la salvación. Así que si eres de Cristo es porque Dios te ha comunicado por medio de su palabra, te ha hecho entender el grave error en que estabas, muerto en tus pecados, para arrepentirte y poder creer en el evangelio, que son las buenas noticias de que Cristo verdaderamente tomó nuestro lugar y por ende ya no hay más condenación. El Señor se complació
en revelarse y declarar su voluntad a su iglesia, a su único pueblo. Y esto lo puso completamente por escrito. Así como dice el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Los apóstoles escogidos por Cristo, ellos serán enseñados y se les recordará todo lo que Jesús le había enseñado. De esta manera escribirán, viendo hacia el futuro desde nuestro pasaje, escribirán que el Nuevo Testamento para concluir el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra principal de ese fundamento. Los autores del Nuevo Testamento fueron unidos a los autores del Antiguo Testamento para que la iglesia tenga toda la revelación necesaria para la vida eterna. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Antes no podías ver, estando ciego, ajeno a la vida de Dios, desafiando constantemente los mandamientos de Dios y quejándote de su providencia. Ahora puedes verlo, porque te ha alumbrado con su palabra. Creo que en nuestros días es necesario hacer esta distinción. Este grupo de hombres elegidos por Cristo, que luego pasaron a ser testigos de la resurrección, ellos junto con Pablo y otros escritores estuvieron bajo la autoridad apostólica, recibieron una ayuda especial del Espíritu Santo para recordarles con precisión y escribir el Nuevo Testamento. Eso es la revelación. El apóstol Juan concluye con esta era apostólica y culmina con la revelación especial con el libro del Apocalipsis, que fue el último libro que se escribió. Así que hoy ya no hay más revelación. Hoy ya no existen más apóstoles. Juan fue el último que murió y cerró el canon, cerró la Biblia con el Apocalipsis. ¿Qué es lo que queda para nosotros? Es la iluminación, la obra vivificadora del Espíritu Santo que actúa en armonía con las Escrituras para llevarnos a conocer a Cristo y darnos a conocer su nombre, entendiendo que Él está coronado Rey y Señor. Y estos hombres que Dios le dio la autoridad para poner todo por escrito, que ha salido de la boca de Dios para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos en justicia. Esa es la palabra de Dios, que ahora usted la tiene en este libro como un gran privilegio. Atesora la palabra de Cristo. En conclusión, esta es la realidad de la palabra, que Jesús pone identificación para aquellos que le aman, que guarden su palabra. No es la primera vez que escuchamos esto y no va a ser la última vez que escuchemos esto. Jesucristo lo dijo bien claro: si ustedes son mis discípulos, verdaderamente van a permanecer en mi palabra.
No hay separación, no existe el divorcio entre las dos. No podemos ser cristianos o decir que somos cristianos y no ser oidores que mantenemos la palabra en nosotros. No se puede. No se pueden separar las dos. En pantalla les puse un póster para que puedan observar que todo lo que apunta hacia la gloria de Dios está basado en la sola escritura, en que la palabra de Dios pasa a ser el fundamento para todo lo que nosotros conocemos y todo lo que nosotros enseñamos. Es por medio de ella que entendemos que solamente por la gracia de Dios, solamente por la fe que Dios ha puesto en nosotros, solamente por Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, con la base de la sola escritura, es que nosotros podemos vivir para la gloria de Dios. Entonces cumplimos nuestro propósito de haber sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Un pueblo redimido para la gloria de Dios. Oremos. Gracias, Padre, que nos has bendecido en esta hora. Te rogamos por tus lindas bondades, por tu gran amor, para que cada uno de nosotros esté no distraído con las cosas ordinarias de la vida, sino enfocados en atesorar tu palabra, inclinar nuestro oído en atender verdaderamente las cosas que son importantes, en ponerlas como prioridad, en tener muy claro que es por medio de tu Espíritu que somos iluminados para recordar tu palabra, para estar atentos a tu palabra, para ser conformados, renovados, transformados, para comprender cuál es tu santa voluntad. Gracias por este día y por la bendición de tu palabra en nuestras vidas.